En la cena de Navidad, mi madre sonrió con suficiencia. Finalmente vendimos la casa de la abuela. De todos modos, nunca estuviste en el testamento. Mi hermana se rió. ¡Qué bien! Lo habría malgastado en cualquier pasatiempo ridículo que tenga este mes. Tomé un sorbo de vino y dije, genial. Espero que disfruten el dinero, porque la que la compró fui yo. La mesa se quedó en silencio. El comedor olía a romero y a pavo asado, pero todo lo que yo podía saborear era la amargura que cubría mi lengua, mientras las palabras de mi madre flotaban en el aire. Las luces de Navidad parpadeaban tras las ventanas cubiertas de escarcha, mientras que dentro, la temperatura parecía haber bajado 20 grados. Finalmente vendimos la casa de la abuela, anunció mamá, su voz rebosaba satisfacción mientras alcanzaba el cuenco de puré de patatas. De todos modos, nunca estuviste en el testamento. Mi hermana, Victoria, soltó una carcajada aguda que me rechinó en los nervios, como uñas en una pizarra. ¡Qué bien! Lo habría malgastado en cualquier pasatiempo ridículo que tenga este mes. Dejé el tenedor en la mesa, conteniendo con cuidado el impulso de que me temblaran las manos. Era el momento. El momento que había estado esperando desde agosto, cuando me enteré por tía Paula de que planeaban vender la casa victoriana de la abuela Dorothy en la calle Maple. Era el hogar donde había pasado todos los veranos de mi infancia, aprendiendo a hornear galletas de limón en su soleada cocina y escuchando sus historias en el porche que rodeaba la casa. Papá mantenía los ojos en su plato, cortando el pavo en trozos cada vez más pequeños. Hacía años que había perfeccionado el arte de desaparecer sin salir de la habitación. Alcancé mi copa de vino, tomé un sorbo lento del merlot, y dejé que el silencio se alargara lo justo para incomodarlos. Genial. Espero que disfruten el dinero, porque la que la compró fui yo. El tenedor de mamá tintineó contra su plato de porcelana. Victoria se quedó con la boca abierta a medio masticar, con un trozo de relleno visible en la lengua. Incluso papá levantó la vista, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. ¿Qué acabas de decir, Janet? La voz de mamá salió estrangulada, apenas un susurro. Sonreí, con esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. Dije que la compré a través de una sociedad limitada. Sterling Properties Management, para ser exactos. El papeleo se completó la semana pasada. Victoria se recuperó primero, siempre más rápida para la ira que para la sorpresa. ¿Mientes? Es imposible. Nos dieron $275.000 por esa casa. 285.000, en realidad corregí, tomando otro sorbo de vino. Ofrecí 10.000 más para asegurarme de que aceptaran. El agente inmobiliario dijo que eran vendedoras motivadas. El rostro de mamá había pasado del rojo al blanco, con una vena palpitando en su sien. Esto es una broma de mal gusto. No es ninguna broma. Puedo enseñaros los documentos de cierre si queréis. Están en mi teléfono. Saqué mi iPhone, desplazándome por mi correo electrónico con deliberada lentitud. Aquí están. Firmados, sellados y entregados hace 3 días. El 22 de diciembre, para ser exactos. Victoria siseó. Es imposible que tuvieras esa cantidad de dinero, Janet. La traición en los ojos de mamá me habría dolido si no hubiera pasado los últimos 15 años creando callos sobre cada herida que me había infligido. Esta era la mujer que me dijo que estaba desperdiciando mi vida, cuando elegí ser diseñadora gráfica autónoma en lugar de seguir a Victoria en el derecho corporativo. La misma mujer que había olvidado mi 30 cumpleaños, pero le organizó a Victoria una fiesta sorpresa por su 28 cumpleaños que costó más que mi coche. Mi mente regresó a aquel cumpleaños. Había esperado todo el día una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Incluso me había horneado un pequeño pastel, por patético que suene, sentada sola en mi pequeño apartamento con una sola vela. Cuando mamá finalmente llamó 3 días después, no se disculpó. Había estado ocupada planeando la fiesta de Victoria, dijo, como si eso lo explicara todo. Como si yo debiera entender que la celebración de mi hermana, que era dentro de 2 meses, tenía prioridad sobre el reconocimiento de mi existencia en el día exacto en que nací. Recordaba la fiesta de Victoria con una claridad dolorosa, el salón de baile alquilado, la fuente de champán, la escultura de hielo con forma de la balanza de la justicia, porque, por supuesto, así era. Mamá había hecho un brindis sobre lo orgullosa que estaba de su hija exitosa, la abogada,
la que había llegado a ser alguien. Yo me había quedado en un rincón, bebiendo un vodka con tónica, invisible en una sala llena de gente que apenas sabía que existía. Podrías haberte esforzado más, me había dicho mamá una vez, después de que me quejara del favoritismo. Victoria se ganó su éxito. Fue a la Facultad de Derecho. Dedicó las horas necesarias. Tomó las decisiones correctas. Tú elegiste ganarte la vida dibujando. Dibujando. Como si la campaña de marca que había creado para una empresa de Fortune 500 fuera el equivalente a garabatear en un libro para colorear. Como si las semanas de 80 horas que había pasado perfeccionando un solo diseño de logotipo fueran, de alguna manera, menos válidas que las horas facturables de Victoria defendiendo intereses corporativos. ¿Cómo te lo pudiste permitir?, exigió Victoria, su voz de abogada saliendo con toda su fuerza. Trabajas desde casa haciendo pequeños proyectos de arte. Esos pequeños proyectos de arte pagan bastante bien, en realidad. Resulta que las grandes corporaciones necesitan desarrollo de marca, y están dispuestas a pagar 6 cifras a alguien que sabe lo que hace. Clavé el tenedor en una judía verde con más fuerza de la necesaria. He estado ahorrando durante 7 años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada cena familiar en la que me recordabais que no era lo suficientemente buena, todo fue sumando. La verdad era más complicada. Sí, había estado ahorrando, pero el dinero de verdad había llegado de un riesgo que había asumido hacía 2 años. Una startup se me había acercado para que fuera su directora creativa, ofreciéndome acciones en lugar de un salario más alto. Mamá se había reído cuando se lo conté, diciendo que me estaban estafando. Victoria me había enviado un correo condescendiente sobre la importancia de los cheques de pago estables y las contribuciones a un plan de jubilación. La startup había salido a bolsa hacía 18 meses. Mis acciones valían algo más de $400.000 cuando las vendí. Después de que los impuestos sobre las ganancias de capital se llevaran su parte, unos $75.000, me quedaron $330.000. Guardé esa información para mí, viendo cómo mi familia seguía tratándome como a un artista con dificultades, que apenas llegaba a fin de mes. Dejé que me subestimaran. Hacía que momentos como este fueran mucho más dulces. También había sido implacablemente frugal, de maneras que nunca entenderían. Mientras Victoria se compraba su tercer bolso de diseñador, yo preparaba mis comidas de la semana y compraba en tiendas de segunda mano. Mientras mamá redecoraba su sala de estar por 4ª vez en 5 años, yo conducía el mismo Honda Civic que compré usado en la universidad. Cada dólar ahorrado era un dólar hacia la libertad, hacia la recuperación de lo que era mío. El asesor financiero que empecé a ver después de la venta de las acciones se había mostrado escéptico cuando le conté mi plan. Los bienes raíces son un gran compromiso, había dicho, revisando mi cartera. ¿Estás segura de que quieres inmovilizar tanto capital en una sola propiedad? Necesitarás mantener al menos $50.000 en líquido para renovaciones y emergencias. Le había enseñado fotos de la casa de la abuela, le había explicado lo que significaba para mí. Se había ablandado, y luego asintió con comprensión. A veces no se trata solo de los números, había admitido. A veces se trata de lo que no se le puede poner precio. Me había ayudado a estructurarlo todo correctamente. La sociedad limitada se había establecido 6 meses antes de que yo me enterara de la posible venta, originalmente pensada como un vehículo para comprar propiedades de alquiler. Cuando Paula me dio el soplo en agosto, ya estaba todo en su sitio. Solo tenía que moverme rápido. Pero yo sí podía ponerle un precio, $285.000, para ser exactos. La cifra me había parecido astronómica cuando vi el anuncio por primera vez, pero supe de inmediato que lo pagaría. Habría pagado más si hubiera sido necesario. Esto ya no era solo por la casa. Era por justicia. El cierre había sido apresurado, pero legal. Mamá y Victoria estaban ansiosas por vender, y mi oferta en efectivo con un cierre en 30 días había sido irresistible. El agente inmobiliario había tramitado el papeleo en 3 semanas, a mediados de diciembre, la casa era mía. Papá finalmente encontró su voz. Cariño, no lo entiendo. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué? Dejé la copa de vino con tanta fuerza que el tallo casi se rompe. Porque la abuela Dorothy me prometió la casa.
Cuando tenía 16 años, sentada en ese porche después de que todos olvidarais recogerme del ensayo de la banda, me dijo que algún día sería mía. Dijo que yo era la única que la amaba como ella lo hacía. Aún podía ver aquella tarde con perfecta claridad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que más tarde intentaría recrear en una docena de proyectos de diseño diferentes. Había esperado en la escuela durante 2 horas, viendo cómo recogían a otros niños uno por uno, hasta que finalmente, caminé los 5 kilómetros hasta la casa de la abuela porque no sabía a dónde más ir. Me encontró llorando en los escalones de su porche, con el rímel corrido por la cara, y el estuche de mi clarinete agarrado en manos temblorosas. No hizo preguntas, no me hizo explicar. Simplemente me envolvió en uno de sus chales tejidos a mano y me trajo limonada en los vasos altos con flores pintadas. Se olvidaron, logré decir finalmente. Simplemente se olvidaron de que existo. La abuela me había acariciado el pelo, sus dedos suaves y seguros. Algunas personas se quedan tan atrapadas en sus propias vidas, que no pueden ver lo que tienen justo delante. Tu madre siempre ha sido así. Incluso de niña, solo veía lo que quería ver. Nos sentamos juntas mientras el cielo se oscurecía, y me contó historias sobre la casa. Como había ahorrado durante 10 años para comprarla, escondiendo dinero de mi abuelo, quien pensaba que las esposas no deberían tener sus propias cuentas bancarias. Como había firmado la escritura solo a su nombre, su primer acto real de rebelión en un matrimonio que había durado 43 años. Esta casa es mía, había dicho con firmeza. No de él, ni nuestra. Mía. Y algún día, será tuya. Tú la entiendes, cariño. La ves como un hogar, no solo como paredes y un techo. La cuidarás como se merece. Le creí por completo. ¿Por qué no lo haría? La abuela nunca me mintió, nunca hizo promesas que no tuviera la intención de cumplir. Ella era la única constante en una familia que me trataba como a un segundo plato, la prueba de que alguien podía quererme sin condiciones ni expectativas. El incidente del ensayo de la banda no fue un hecho aislado, fue un patrón que había definido toda mi infancia. La obra de teatro de la escuela donde tenía el papel principal y nadie vino a verme. La exposición de arte donde mi pintura ganó el primer premio y mamá se quejó de tener que cruzar la ciudad. La graduación de la universidad a la que llegaron 1 hora tarde porque Victoria había necesitado ayuda para mudarse a su nuevo apartamento. Cada vez, la abuela había estado allí. Había venido a cada obra, a cada exposición, a cada momento importante. Había tomado fotos y guardado álbumes de recortes, conservando programas y cintas como si fueran tesoros. Su casa estaba llena de mis obras de arte, mis logros, la evidencia de que yo existía e importaba. Y ellos intentaron venderlo todo como si no significara nada. Mamá bufó. Estaba senil al final. No puedes tomarle la palabra por divagaciones de hace años. No estaba senil cuando me lo dijo. Tampoco estaba senil cuando modificó su testamento en 2019. Encontré una copia en su escritorio cuando estaba ayudando a limpiar el desván. Miré a mamá directamente a los ojos. El que me dejaba la casa a mí, fechado el 15 de marzo de 2019, firmado por ella, presenciado por su abogado y notariado. El color desapareció por completo del rostro de mamá. Pero ese testamento desapareció misteriosamente después de su funeral, ¿no es así?, continué, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Y de repente, apareció esta versión más antigua de 2012, que dejaba todo dividido entre tú y la tía Paula, sin nada específico sobre la casa. Encontrar ese testamento había sido el catalizador de todo. Había estado en el desván de la abuela en una sofocante tarde de julio, revisando cajas de ropa vieja y libros que mamá había considerado sin valor. Victoria ni siquiera se había molestado en aparecer, alegando que tenía que preparar una declaración jurada. Mamá se había quedado abajo, dirigiendo a los trabajadores de la venta de bienes con la eficiencia de un general al mando de sus tropas. Había encontrado el testamento metido dentro de un álbum de fotos, presionado entre páginas con imágenes de mi infancia. Yo y la abuela en su jardín. Yo y la abuela horneando galletas. Yo y la abuela en el columpio del porche, ambas riéndonos de algo ya olvidado. El documento era nítido y oficial, con el membrete del abogado grabado en la parte superior. Lo había leído 3 veces, mis manos temblando más con cada pasada. La casa era mía.
La abuela lo había puesto por escrito, lo había hecho legal y vinculante. Todo lo demás iba para mamá y la tía Paula, pero la casa, el corazón de todo, me pertenecía. Había tomado fotos de cada página con mi teléfono antes de devolverlo cuidadosamente al álbum. Luego seguí revisando cajas, mi mente corriendo con las implicaciones. Si este testamento existía, ¿por qué estábamos operando con uno más antiguo? ¿Dónde estaba la copia original que debería haber estado con el abogado de la abuela? Las respuestas habían llegado lentamente, pieza por pieza, como resolver un rompecabezas donde alguien había escondido la mitad de las piezas. El señor Hammond, el abogado de la abuela, se había jubilado apenas unas semanas después de su muerte a finales de abril de 2023. Un momento oportuno, aunque quizás casual. Su reemplazo en el bufete no tenía registro de ningún testamento fechado en 2019, solo la versión de 2012 que mamá había presentado. Había pasado semanas intentando contactar al señor Hammond, dejando mensajes en la comunidad de jubilados a la que se había mudado. Cuando finalmente me devolvió la llamada a principios de mayo, su voz había sido cuidadosa, medida, de la manera de alguien que había pasado 50 años navegando por campos minados legales. No puedo discutir asuntos específicos de clientes, había dicho. Pero le diré esto, su abuela fue una de las mujeres más astutas que he conocido. Guardaba copias de documentos importantes en múltiples lugares. Si algo existía, se habría asegurado de que la persona adecuada pudiera encontrarlo. Presenté el testamento que tenía en mis archivos al Tribunal de Sucesiones, como lo exige la ley. Si había otros documentos, nunca los recibí en los archivos de mi oficina. Sus palabras habían sido cuidadosamente elegidas. Había presentado lo que tenía, el testamento de 2012, porque eso es lo que estaba en sus registros oficiales. Pero me estaba diciendo que la abuela había guardado otras copias en otros lugares, copias que podrían contar una historia diferente. La implicación era clara, alguien se había asegurado de que el testamento de 2019 nunca llegara a su oficina. Esa conversación me había enviado de vuelta a la casa con una nueva determinación. Había buscado en cada habitación, cada cajón, cada posible escondite. Las cámaras habían sido idea de mamá, instaladas después de un intento de robo a principios de 2023, el último año de la abuela. Pero la abuela había sido quien eligió su ubicación, y lo había hecho con astucia. Las grabaciones del sistema principal mostraban exactamente lo que les dije, mamá y Victoria en el estudio el 28 de abril de 2023, 4 días después del funeral de la abuela, con papeles desapareciendo en bolsos. Pero no era suficiente para probar un robo, no legalmente. Podrían afirmar que solo estaban recogiendo documentos para la herencia, organizando los asuntos de la abuela. El sistema de respaldo era diferente. La abuela lo había mencionado una vez, crípticamente, durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que se pusiera demasiado enferma para hablar mucho. He tomado precauciones, había dicho, su voz ronca por la neumonía que finalmente se la llevaría. Me aseguré de que la verdad no pueda ser enterrada. Busca los pájaros, cariño. Siempre busca los pájaros. Pensé que estaba confundida, que la medicación la hacía divagar. Pero más tarde, revisando sus cosas, había encontrado las pinturas de pájaros que había coleccionado a lo largo de los años. Obras de arte ordinarias, del tipo que verías en cualquier feria de artesanía. Excepto que una de ellas, un arrendajo azul en una rama, parecía ligeramente torcida. Detrás de ella, había encontrado la segunda cámara, tan pequeña que cabía en una moneda de 25 centavos, y su grabación lo mostraba todo, mamá encontrando el testamento de 2019, leyéndolo en voz alta a Victoria con creciente furia. Victoria sugiriendo que lo destruyeran. La vacilación de mamá, y luego su acuerdo. El testamento siendo introducido en la trituradora de papel de la abuela, página por página, hasta que no quedó más que confeti. Hice una copia de seguridad de esa grabación en 3 servicios diferentes en la nube y en un disco duro físico guardado en una caja de seguridad. Un seguro, en caso de que intentaran impugnar la venta o demandarme. Tenía pruebas de su crimen, aunque no tenía intención de usarlas a menos que fuera absolutamente necesario. Destruir un testamento no era solo poco ético, era ilegal. Era fraude, potencialmente robo. Múltiples delitos graves, dependiendo de cómo el fiscal quisiera acusarlas. Pero un proceso judicial sería destructivo. Arrastraría a papá por el barro. Haría todo público de maneras que no se podrían deshacer.
También significaría admitir que sabía del testamento de 2019 y las vi cometer un crimen sin denunciarlo de inmediato. La ley de prescripción me daba tiempo para decidir, pero usar esta evidencia lo quemaría todo. Era mejor mantenerla como palanca, como la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. No sabían exactamente lo que tenía, pero sabían que tenía algo. El miedo en sus ojos me dijo que eso era suficiente. Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. No tienes pruebas de nada de esto. De hecho, tengo una copia. El abogado de la abuela, el señor Hammond, guardaba una en sus archivos. Se jubiló el año pasado, pero antes de hacerlo, me envió una carta sugiriendo que tal vez quisiera investigar un poco. No podía decir mucho por razones legales, pero dejó claro que algo no estaba bien. Mostré otro documento en mi teléfono. También tengo las grabaciones de seguridad de la casa que la abuela instaló en 2020. Ya sabéis, el sistema que puso después de que alguien intentara entrar a robar. Las grabaciones de abril de 2023 son particularmente interesantes. Mamá se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. No me voy a quedar aquí sentada para ser acusada de robo por mi propia hija. Entonces vete. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, pero no las retiré. Técnicamente, esta es mi casa ahora, de todos modos. Papá puede quedarse, pero tú y Victoria probablemente deberíais iros. Esta no es tu casa, siseó Victoria. Es la casa de nuestra infancia. No, esta es la casa de papá. La que ha estado pagando la hipoteca durante 32 años. Me volví hacia mi padre, que parecía querer que se lo tragara la tierra. Papá, necesito saber. ¿Sabías lo que hicieron? Él negó con la cabeza lentamente, y le creí. Papá había pasado todo su matrimonio aplastado por las ambiciones de mamá y las exigencias de Victoria. Era un buen hombre que había tomado el camino de menor resistencia tantas veces, que había creado un surco en su propia alma. No sabía nada de ningún otro testamento, dijo en voz baja. Tu madre se encargó de todo el papeleo de la herencia después de que Dorothy falleciera. Mamá cogió su bolso del respaldo de la silla. Esto es ridículo. Vamos, Victoria. Nos vamos. Iros no cambiará lo que hicisteis, les grité mientras se iban. Y no cambiará el hecho de que me mudo a la casa de la abuela la semana que viene. Ya he contratado a albañiles para restaurar el porche que dejasteis pudrirse durante 3 años. Victoria se dio la vuelta, con el rostro contraído por la furia. No puedes probar que hicimos nada malo. Esas grabaciones podrían mostrar cualquier cosa. Muestran a mamá y a ti en el estudio de la abuela 4 días después del funeral, revisando su escritorio. Muestran a mamá metiendo papeles en su bolso. Muestran a ambas mirando directamente a la cámara, y luego a Victoria cubriéndola con un cuadro. Sonreí entonces, esta vez de verdad. Lo que pasa con la abuela es que era más lista de lo que ninguna de las dos creíais. Tenía cámaras de respaldo que no conocíais. La mentira salió con facilidad, suave como la seda. No había una segunda cámara, ni grabaciones condenatorias más allá de la primera que no probaba nada concreto. Pero ellas no lo sabían. Y el miedo en sus ojos valió cada céntimo que había gastado en esta elaborada venganza. La mano de mamá tembló mientras se agarraba al marco de la puerta. Si tuvieras pruebas de un crimen, habrías ido a la policía. Lo habría hecho, ladeé la cabeza. ¿Arrastrar a papá por el barro? ¿Destruir públicamente lo que queda de esta familia? ¿Pasar años en litigios mientras los abogados nos desangran a todos? Negué con la cabeza. No, así es mejor. Yo consigo lo que la abuela quería que tuviera, y vosotras vivís con lo que habéis hecho. Consideradlo un regalo de Navidad. Se fueron sin decir una palabra más, la puerta principal cerrándose de un portazo tan fuerte que hizo temblar los marcos de los cuadros en la pared. Papá y yo nos quedamos sentados en silencio durante un largo momento, con el pavor enfriándose entre nosotros. Lo siento, dijo finalmente, con la voz quebrada. Debería haber prestado más atención. Debería haberte protegido mejor. Esto no es tu culpa. Crucé la mesa y le apreté la mano. Eres un buen hombre atrapado en una mala situación. Siempre lo has sido. Me miró con los ojos llorosos. ¿Y ahora qué?
Ahora me mudo a la casa que compré. Eres bienvenido a visitarme cuando quieras. Estoy pensando en convertir el cuarto de costura de la abuela en un estudio de diseño en condiciones. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Y si alguna vez decides que quieres dejar a mamá, tendrás un lugar a donde ir. Sin hacer preguntas. Papá asintió lentamente, procesando la información como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero. El concepto de marcharse probablemente le parecía tan ajeno como volar a Marte. Terminamos la cena en relativa paz, aunque ninguno de los dos tenía mucho apetito. Le ayudé a limpiar, lavando los platos en el mismo fregadero donde mamá me había dicho una vez que mi título de arte era equivalente a tirar el dinero por el desagüe, donde Victoria había anunciado su compromiso con un gestor de fondos de cobertura mientras recordaba a todos que yo seguía soltera a los 29. El camino de vuelta a mi apartamento se sintió más largo de lo habitual, las luces de la calle desdibujándose a través de la ligera nieve que había comenzado a caer. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Victoria, cada uno más amenazante que el anterior. Simplemente bloqueala, Janet, me había dicho papá antes, y finalmente le hice caso. Bloqueé su número después del quinto mensaje sobre abogados y acusaciones de fraude. Mamá llamó 2 veces. Dejé que ambas fueran al buzón de voz. La tía Paula fue la única a la que respondí. He oído que ha habido algo de emoción en la cena, dijo, con la voz cuidadosamente neutral. Se podría decir que sí. Tu madre me ha llamado, completamente histérica. Algo sobre que le has robado la casa a Dorothy por medios criminales. El tono de Paula sugería que no se creía ni una palabra. La compré legalmente. La pusieron en el mercado, hice una oferta y la aceptaron. Todo muy legal y transparente. Paula se rió, un sonido como campanillas de viento en una tormenta. Dorothy estaría tan orgullosa de ti. Siempre decía que tenías más agallas que el resto de ellos juntos. Se me hizo un nudo en la garganta. Encontré la carta que me enviaste. La que tenía la información de contacto del señor Hammond. No sé de qué me hablas, dijo Paula, todavía riendo. Soy un desastre guardando papeles. Las cosas se me caen de las carpetas todo el tiempo. Ella lo sabía. Quizás no todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para señalarme la dirección correcta, para darme las herramientas que necesitaba sin interferir directamente. Gracias, susurré. ¿Por qué? No he hecho nada, excepto ser una vieja olvidadiza. Hizo una pausa. Pero si hubiera hecho algo, solo sería porque Dorothy se merecía algo mejor de lo que pasó. Y tú también. Hablamos durante otra hora, Paula compartiendo historias sobre la abuela que nunca había oído. Como Dorothy había sido sufragista en su juventud. Como había escandalizado a la familia al rechazar 3 propuestas de matrimonio antes de aceptar finalmente la oferta del abuelo, bajo sus propios términos. Como había montado un exitoso negocio de catering en la década de 1960, cuando se suponía que las mujeres no debían tener carreras. La casa había sido la joya de su corona, comprada con su propio dinero en 1965. Cada detalle victoriano había sido elegido con esmero, cada pieza de moldura ornamental era una declaración de independencia. Había criado a mi madre en esa casa, enseñándole que las mujeres podían ser lo que quisieran. En algún punto del camino, mamá había tergiversado esa lección, hasta creer que podía tomar lo que quisiera, sin importarle las consecuencias. Pasé la noche de Navidad en mi apartamento, pero no me sentí sola. Saqué las cajas de cosas que había cogido de la casa de la abuela durante la venta de bienes, objetos que mamá y Victoria habían considerado sin valor, bisutería, fotos antiguas, fichas de recetas escritas con la letra temblorosa de la abuela. Había un diario que nunca había abierto, encuadernado en cuero agrietado con páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con cuidado, y la voz de la abuela fluyó de las páginas, tan clara como si estuviera sentada a mi lado. 15 de marzo de 2019. He actualizado mi testamento hoy. Todo va para Paula y Eleanor, a repartir, excepto la casa. La casa va para mi nieta, la que la ve como un hogar en lugar de una inversión. La que sigue viniendo de visita incluso cuando no tiene por qué, la que me ayuda en el jardín y escucha mis viejas historias. Tiene el espíritu de su abuela, y sabrá qué hacer con él. Cerré el diario, con las lágrimas corriendo por mi cara. Ella lo sabía. Incluso antes de las cámaras,
antes del robo, sabía en qué tipo de personas se habían convertido su hija y su nieta mayor. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de papeleo y planificación. Contraté a un contratista local llamado Jaque Martínez, que había crecido a 3 casas de la abuela. Recordaba su limonada y sus historias sobre la historia de la casa. Tu abuela solía decirme que este lugar tenía buenos cimientos, dijo Jaque mientras recorríamos las habitaciones, su portapapeles llenándose de notas. Tenía razón. Cimientos sólidos, estructura fuerte. Solo necesita un poco de cariño. Empezamos por el porche, reemplazando las tablas podridas y restaurando la intrincada balaustrada. Lo siguiente fueron las ventanas, conservando el cristal original donde era posible e instalando réplicas a juego donde era necesario. Elegí los colores de la pintura a partir de fotos antiguas, encontrando el tono exacto de amarillo mantequilla que a la abuela le encantaba. Victoria intentó impugnar la venta a través de su bufete de abogados. Recibí una carta amenazante en enero, alegando fraude e influencia indebida. Mi abogado, Richard Chen, respondió con una carta tan detallada y legalmente blindada que nunca más volvimos a saber de ellos. No tienen caso, me explicó Richard durante una de nuestras reuniones. La venta fue legítima. La sociedad limitada estaba debidamente registrada, y fueron ellas quienes pusieron la propiedad en venta. La situación del testamento es turbia, pero como ya aceptaron el pago por la casa, tendrían que probar el fraude para anular la transacción. Basado en lo que me has contado, no se arriesgarán a la fase de descubrimiento de pruebas. Tenía razón. Para febrero, las amenazas legales habían cesado. Mamá y Victoria se retiraron a un silencio herido, haciéndose las víctimas ante cualquiera que quisiera escuchar. Me enteré por amigos comunes que le estaban diciendo a la gente que las había manipulado, que había explotado su dolor. La campaña de desprestigio era predecible, pero aún así dolía. Mi prima Jennifer me llamó una noche, con la voz tensa por la preocupación. Solo quiero escuchar tu versión, dijo, aunque su tono sugería que ya había tomado una decisión. Tu madre está muy disgustada. Dice que las engañaste para que vendieran por debajo del valor de mercado. Me reí de eso, un sonido sin humor. ¿Por debajo del valor de mercado, Jennifer? Pagué $10,000 por encima del precio de venta. El anuncio era público. La venta fue pública. Cualquiera podría haber hecho una oferta. Pero sabías lo mucho que significaba para ellas. ¿De verdad? Porque nunca actuaron como si significara algo. Dejaron que el porche se pudriera durante 3 años. Vendieron los muebles de la abuela en una venta de bienes por 4 duros. Iban a demoler su jardín para hacer la propiedad más atractiva para los promotores. Mi voz se había elevado a pesar de mis esfuerzos. Compré una casa que estaba en venta. Eso no es manipulación. Eso es capitalismo. Pensé que Victoria lo apreciaría. Jennifer se quedó en silencio por un momento. Dice que solo lo hiciste por venganza. Quizás lo hice, dije. Pero también lo hice porque la abuela quería que la tuviera, y me robaron eso. Así que, sí, llámalo venganza si quieres. Yo lo llamo justicia. Colgó poco después, y no hemos vuelto a hablar desde entonces. La familia se había dividido en bandos, los que creían la versión de mamá y Victoria, y los que me apoyaban en silencio. La tía Paula estaba firmemente de mi lado, por supuesto. Algunos primos, que siempre habían estado más cerca de mí que de Victoria, me enviaron mensajes de apoyo, pero tuvieron cuidado de no hacer su lealtad demasiado pública. La presencia de papá de mi lado había sido el verdadero shock para el sistema. Cuando se mudó a la habitación de invitados, el molino de chismes familiar se puso a toda marcha. Mamá le decía a todo el mundo que había tenido una crisis nerviosa, que le había lavado el cerebro. Victoria afirmaba que estaba senil, incapaz de tomar decisiones sensatas. La realidad era mucho más simple y más condenatoria, finalmente las había visto con claridad, y no le había gustado lo que había visto. Encontré algunos vídeos caseros antiguos, me dijo una noche a finales de marzo, sentado en la mesa de la cocina que habíamos restaurado juntos, de cuando tú y Victoria erais pequeñas. Los estaba viendo, tratando de averiguar cuándo se torció todo. Sacó su portátil, mostrándome imágenes granuladas de principios de los 90. 2 niñas pequeñas jugando en un patio trasero. Mamá empujándonos en los columpios.
Parecíamos felices, normales, solo una familia corriente teniendo un día corriente. Sigue mirando, continuó papá, pasando a otro vídeo. Este es de tu 8º cumpleaños. Las imágenes mostraban una celebración modesta, animales de globos y un pastel del supermercado. Una yo joven sonreía radiante, mostrando un juego de pinturas que alguien me había regalado. Y allí estaba mamá, de fondo, mirando su reloj, comprobando la hora en la fiesta de cumpleaños de su propia hija. Estaba esperando algo, dije en voz baja, viéndolo claramente, incluso a través de los años. Los resultados de su examen de agente inmobiliario. Se suponía que los publicaban esa tarde. La voz de papá sonaba hueca. Ahora lo recuerdo. No paraba de desaparecer para mirar el ordenador. Estaba más feliz cuando aprobó el examen que por tu cumpleaños. Me mostró más vídeos, y el patrón era innegable. Cada hito mío estaba empañado por la distracción de mamá, su impaciencia, su deseo apenas disimulado de estar en otro lugar. Pero los vídeos de Victoria contaban una historia diferente, la atención total de mamá, sus sonrisas genuinas, su orgullo irradiando en cada fotograma. No lo vi entonces, dijo papá. O quizás no quise verlo. Era más fácil fingir que todo estaba bien. Estaba sobreviviendo, le dije. A veces, es todo lo que podemos hacer. El proceso de divorcio había sido brutal. Mamá había contratado a una abogada agresiva que intentó pintar a papá como inestable, afirmando que lo había manipulado para que abandonara a su familia. Exigieron que se sometiera a una evaluación psicológica, sugirieron que tenía una aventura con alguien más joven, cualquier cosa para evitar admitir la simple verdad, se había ido porque quedarse lo estaba matando lentamente. La abogada de papá, una mujer dura llamada Patricia Hunt, había desbaratado cada ataque con una eficiencia implacable. Presentó pruebas de abuso emocional, control financiero, y años de menosprecio y manipulación documentados. Me había entrevistado a mí, a la tía Paula, e incluso a algunos de los compañeros de trabajo de papá que habían presenciado el comportamiento de mamá a lo largo de los años. Tu madre, me había dicho Patricia durante una pausa en una declaración, es un caso de estudio. Llevo 23 años ejerciendo el derecho de familia, y he visto mi buena dosis de narcisistas. Ella es de manual. El proceso legal se había alargado. Papá había iniciado los trámites en marzo, pasó semanas reuniendo documentación y pruebas, y consultó extensamente con Patricia sobre la estrategia. Para cuando todo estuvo listo y reunió el coraje para presentar la demanda, era principios de junio. 3 días después de la presentación, se había mudado a mi habitación de invitados, permanentemente incapaz de permanecer bajo el mismo techo que mamá por más tiempo. El acuerdo había sido justo, dividiendo los bienes por la mitad, a pesar de los intentos de mamá de reclamar que se merecía más. Papá se fue con su cuenta de jubilación, la mitad del valor de su casa, y su libertad. Afirmó que era el mejor trato de su vida. Que hablen, me dijo una noche. Tengo paz por primera vez en décadas. Yo tenía la casa. Papá comenzó a visitarme en marzo, apareciendo los sábados por la mañana con café y donuts. Nos sentábamos en el porche recién restaurado, viendo cómo el vecindario se despertaba, y me contaba historias de mi infancia que nunca antes había oído. Tu madre no siempre fue así, dijo una mañana, mirando su taza de café. Cuando nos conocimos, era diferente. Ambiciosa, sí, pero no cruel. No estoy seguro de cuándo cambió. ¿Importa? Pregunté suavemente. La gente cambia. A veces se convierten en mejores versiones de sí mismos, a veces peores. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos. Asintió lentamente. He estado pensando en lo que dijiste, sobre tener un lugar a donde ir. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi voz neutral. La oferta sigue en pie. Sin presiones, sin plazos. Solo quiero que sepas que siempre eres bienvenido. Hablé con una abogada. Empecé los papeles del divorcio la semana pasada, dijo rápidamente, como si se arrancara una tirita. Aún no los he presentado, pero tengo todo listo. Me acerqué y lo abracé, sintiendo lo pequeño que se había vuelto. Cuando había empezado mi padre a parecer tan frágil. Estoy orgullosa de ti, susurré. Debería haberlo hecho hace años. Debería haberte defendido más, haberte protegido de sus críticas. Se le quebró la voz. Siento haber sido tan cobarde.
Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Es todo lo que cualquiera puede hacer. Nos sentamos juntos hasta que el café se enfrió, y por primera vez en años, sentí que volvía a tener una familia. No la familia en la que nací, sino la que estaba construyendo, pieza por pieza, como si restaurara esta vieja casa. El jardín volvió a la vida en abril. Contraté a un paisajista especializado en restauración histórica, y juntos recreamos el jardín de rosas de la abuela a partir de fotos antiguas, flores rosas y amarillas, las mismas variedades que ella había cuidado durante 40 años. El equipo de Jaque terminó el trabajo interior en mayo, suelos de madera originales restaurados, paredes de yeso reparadas, los viejos radiadores limpios y revisados. Me mudé un sábado, subiendo cajas por las mismas escaleras que había subido de niña. La tía Paula vino con champán y comida china para llevar. Por Dorothy dijo, levantando su copa en el salón vacío. Que siempre supo jugar a largo plazo. Por la abuela repetí, y brindamos. Papá se mudó a la habitación de invitados en junio, 3 días después de que finalmente presentara la demanda de divorcio. Al parecer, mamá estaba conmocionada, incapaz de entender por qué tiraría por la borda 35 años de matrimonio. Victoria lo llamó traidor y dejó de hablarle por completo. Él parecía más ligero sin ellas, más joven de alguna manera. Empezó a tomar clases de fotografía en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca tuvo tiempo. Sus fotos de la casa y el jardín comenzaron a aparecer en las paredes, mezcladas con los viejos cuadros de la abuela y mis propios trabajos de diseño. Creamos algo nuevo en esa vieja casa, un hogar construido sobre la honestidad en lugar de la obligación, el respeto en lugar de la manipulación. Me encontré con mamá en el supermercado en agosto. Parecía mayor, más dura, su maquillaje no cubría del todo las ojeras bajo sus ojos. Nos miramos fijamente a través de la sección de frutas y verduras, y por un momento, pensé que podría decir algo. En lugar de eso, se dio la vuelta, empujando su carrito hacia la caja. La dejé ir. No quedaba nada que decir. Victoria envió una invitación de boda en septiembre. No estaba invitada a ser parte del cortejo nupcial, apenas entré en la lista de invitados, a juzgar por el tipo de invitación. Envié una cortés negativa y un generoso cheque, porque la abuela me había enseñado que tener la razón no requería ser cruel. El proyecto de la casa se completó finalmente en octubre. Cada habitación restaurada, cada detalle perfeccionado. Organicé una fiesta de puertas abiertas, invitando a los vecinos que recordaban a la abuela, a los contratistas que habían ayudado a reconstruir, y a los amigos que me habían apoyado en todo. Papá tomó fotos mientras la tía Paula contaba historias. Jaque trajo a su familia, sus hijos corriendo por las habitaciones donde la había jugado de niño. La casa se llenó de risas y música, exactamente como la abuela hubiera querido. Me quedé en el porche mientras se ponía el sol, viendo cómo se iban los últimos invitados, y sentí la presencia de la abuela tan claramente como si estuviera a mi lado. La casa había sido su legado, su declaración de que había construido algo duradero. Ahora era mi turno de protegerlo y cuidarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro, pero algo me hizo abrirlo. Ganaste. ¿Estás contenta ahora, Victoria? Seguía haciéndose la víctima, todavía incapaz de entender que esto nunca se trató de ganar. Respondí con cuidado, esto nunca fue un juego. Siempre se trató de honrar a alguien que se merecía algo mejor. Espero que algún día entiendas la diferencia. Bloqueé el número antes de que pudiera responder. La casa se asentó a mi alrededor mientras caía la noche, la vieja madera crujiendo de formas familiares. Había gastado $285.000 para comprar lo que debería haberme sido dado gratuitamente. Había quemado puentes con mi madre y mi hermana que probablemente nunca se reconstruirían. Había expuesto secretos familiares y forzado a mi padre a elegir entre la comodidad y la integridad. Y lo volvería a hacer todo sin dudarlo. Los meses que siguieron habían traído desafíos inesperados y alegrías igualmente inesperadas. La casa revelaba sus secretos lentamente, como una novela de misterio donde cada capítulo añadía profundidad a la historia. Había encontrado cartas que la abuela había escrito pero nunca enviado, metidas detrás de tablas sueltas y escondidas en el fondo de los cajones. Una carta, dirigida a mamá pero fechada apenas unas semanas antes de la muerte de la abuela, me había hecho llorar durante horas.
Con su elegante caligrafía, la abuela le había suplicado a su hija que fuera más amable conmigo, que viera el valor en mis elecciones y talentos. Le había recordado a mamá sus propias luchas por ser reconocida, sus propias batallas contra quienes la habían subestimado. Tú, de entre todas las personas, deberías saber cómo se siente, había escrito la abuela. Luchaste tanto para ser más de lo que tu padre esperaba. ¿Por qué le negarías a tu propia hija la misma gracia que exigiste para ti? Ella es brillante, creativa y amable, todo lo que esperaba que le enseñaras a ser. Pero en lugar de eso, has intentado convertirla en algo que no es, y al hacerlo, estás rompiendo algo precioso. La carta nunca había sido enviada. Quizás la abuela sabía que caería en saco roto. O quizás se acobardó en el último momento. De cualquier manera, existía ahora como prueba de lo que siempre había sospechado, la abuela lo había visto todo, lo había entendido todo, y me quería, a pesar de cómo su propia hija había fallado. También había encontrado registros financieros que contaban otra historia. La abuela había estado financiando mi educación universitaria en secreto, enviando dinero para cubrir lo que mis becas no cubrían. Yo pensaba que estaba teniendo suerte con las subvenciones y los puestos de trabajo para estudiantes, sin saber nunca que el donante anónimo que había pagado mis gastos de alojamiento era en realidad mi abuela. También pagó mi primer coche, el Honda que todavía conduzco. El concesionario me había dicho que cumplía los requisitos para una financiación especial, una ayuda para compradores primerizos. Mentiras, todo mentiras. La abuela había pagado en efectivo, y luego organizó que yo hiciera pagos mensuales simbólicos para que no sintiera que estaba aceptando caridad. Descubrir estas cosas había sido abrumador. Me había protegido, apoyado, creído en mí, todo mientras mantenía la ficción de que lo estaba logrando por mi cuenta. Sabía que necesitaba creer en mi propia fuerza, incluso mientras se aseguraba silenciosamente de que tuviera los recursos para tener éxito. Entre la compra de la casa y el presupuesto de renovación que había planeado cuidadosamente, mis finanzas estaban ajustadas pero eran manejables. Los $45.000 restantes de la venta de mis acciones, combinados con los saludables ingresos que seguía obteniendo de contratos de autónoma, significaban que podía permitirme el trabajo de restauración si era inteligente al respecto. Prioricé primero los problemas estructurales, luego las mejoras cosméticas, distribuyendo los costos a lo largo de 8 meses en lugar de intentar hacerlo todo de una vez. Jaque me había dado un precio justo y un plan de pago que funcionaba con mi flujo de caja. La comunidad me recibió de nuevo con los brazos abiertos una vez que se corrió la voz de que había comprado la casa. La señora Chen de al lado me trajo guisos y anécdotas sobre la abuela. La familia Martinelli, a 2 casas, me ayudó a mover los muebles. Incluso el señor Russo, el viudo gruñón de enfrente, pasó para darme consejos sobre la fontanería. Tu abuela era buena gente, había dicho, con su marcado acento de Brooklyn a pesar de llevar 40 años en nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste. Ayudó a mi esposa durante su tratamiento contra el cáncer, le traía comidas, la llevaba a las citas, nunca pidió nada a cambio. Esta casa se merece a alguien que la quiera como ella lo hizo. Me uní a la asociación de vecinos, asistí a reuniones comunitarias, y me convertí en parte del tejido de la calle Maple de maneras que nunca podría haberlo hecho viviendo en mi estéril apartamento al otro lado de la ciudad. Esta gente recordaba la amabilidad de la abuela, su generosidad, su feroz protección de sus vecinos. Esperaban lo mismo de mí, y estaba decidida a no decepcionarlos. El equipo de Jaque se había convertido en una especie de familia durante la renovación. Me enteré de los partidos de fútbol de su hija, de las dificultades de su hijo con el álgebra, del sueño de su esposa de abrir una panadería. Cuando terminaron el proyecto del porche, los sorprendí con una bonificación y una nota de agradecimiento escrita a mano que Jaque dijo que había enmarcado. La mayoría de los clientes solo quieren que el trabajo se haga barato y rápido, me dijo, estrechándome la mano el último día. A ti te importaba hacerlo bien, preservar la historia. Eso es raro. Las relaciones que construí a través de este proceso se habían vuelto más valiosas de lo que podría haber anticipado. Mi negocio de autónoma había crecido gracias a las recomendaciones de vecinos y contratistas. Diseñé logotipos para la empresa de Jaque y otras 3 empresas locales. El hijo de la señora Chen me contrató para crear la marca de su startup. El éxito basado en conexiones genuinas, en lugar del networking transaccional de mamá, se sentía diferente, más limpio. Esta gente valoraba mi trabajo porque me valoraban a mí, no porque me vieran como un medio para un fin.
También había comenzado a dar clases de diseño en el centro comunitario, usando el antiguo cuarto de costura de la abuela como estudio. Adolescentes a los que les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos, creativos o centrados, venían a mí, y me veía a mí misma en cada uno de ellos. Les enseñé software y teoría, pero lo más importante, les enseñé que sus voces importaban. Una chica, Ashley, mostraba una promesa particular. Me recordaba a mí misma a los 16, llena de ideas y pasión, pero rodeada de gente que no podía verlo. Sus padres querían que estudiara empresariales, algo práctico. Ella quería diseñar portadas de álbumes para bandas. Mi madre dice que el arte es un pasatiempo, no una carrera, me había confesado durante una clase, con su portafolio extendido entre nosotras. El trabajo era crudo pero talentoso, exactamente el tipo de estilo distintivo que podría abrirse paso en el mercado adecuado. Tu madre se equivoca, le dije sin rodeos. El arte puede ser lo que tú hagas de él. Gano más que la mayoría de los abogados que conozco, y trabajo desde casa en pijama la mitad del tiempo. Pero más que eso, amo lo que hago. ¿Puede tu madre decir lo mismo de su trabajo? Ashley había entrado en un prestigioso programa de diseño con una beca completa. Su madre me llamó furiosa, acusándome de animar a su hija a tirar su vida por la borda. Escuché educadamente, y luego colgué. Algunas personas nunca lo entenderían, y ese no era mi problema que resolver. La casa se convirtió en un centro de creatividad y conexión de maneras que habrían enorgullecido a la abuela. Organicé cenas para artistas locales, proporcionando un espacio para que se conectaran y colaboraran. El salón que una vez albergó el club de bridge de la abuela, ahora veía a pintores y músicos, escritores y fotógrafos, todos alimentándose de la energía de los demás. Papá floreció en este ambiente. Su fotografía mejoró rápidamente, y comenzó a presentar sus trabajos en galerías locales. Una de sus fotos, un primer plano del rocío matutino en las rosas de la abuela, se vendió por $500 en una subasta benéfica. Lloró cuando recibió el cheque, abrumado por la validación. Pasé 35 años creyendo que solo servía para una cosa, había dicho, mirando el cheque como si pudiera desaparecer. Ir a trabajar, traer dinero a casa, no estorbar. Tu madre me hizo pensar que eso era todo lo que tenía para ofrecer. Eres mucho más que eso, le aseguré. Siempre lo fuiste. Simplemente ella no podía verlo porque no le beneficiaba. Verlo descubrirse a sí mismo a los 62 años había sido agridulce. Tanto tiempo desperdiciado, tantos años perdidos por la visión estrecha de otra persona sobre quién debería ser. Pero ahora era libre, y eso importaba más que el arrepentimiento. Porque esta casa representaba más que una propiedad o dinero. Era la prueba de que valía la pena luchar por algunas cosas, de que el juego a largo plazo era a veces el único juego que valía la pena jugar. Era la lección final de la abuela, enseñada desde más allá de la tumba: defiende lo que es tuyo. Protege lo que importa. Y nunca dejes que nadie te haga más pequeño de lo que eres. Cerré la puerta principal con llave y subí las escaleras hasta mi dormitorio, el que había sido mío cada verano de mi infancia. Mañana, empezaría a trabajar en las recetas de la abuela, tratando de recrear sus galletas de limón a partir de las manchadas fichas que había guardado. Regaría las rosas y fotografiaría la luz de la mañana filtrándose a través de las ventanas restauradas. Viviría la vida que la abuela había querido para esta casa, llena de creatividad, alegría y una obstinada independencia. El título de propiedad, enmarcado en la pared de mi oficina junto al retrato de la abuela, mi nombre en tinta negra, era una prueba de propiedad que nadie podía disputar o robar. Mamá había tenido razón en una cosa en aquella cena de Navidad: nunca estuve en el testamento oficial. Pero se había equivocado en todo lo demás. Yo no malgasté la casa. La salvé. Y al hacerlo, me salvé a mí misma.